Es un gusto estar con ustedes y quiero agradecer en primer término la cordial invitación que me formulara la gente de Expo Capipe para participar en este importante evento que están llevando a cabo de forma virtual. Los tiempos nos llevan a estas instancias. En la presentación mía, la cual yo me voy a referir al factor humano en el Lean Manufacturing, pero que en realidad abarca mucho más que eso, porque abarca el Lean Management, voy a tratar de hacer en la presentación mía, digo, una mirada que tiene que ver con la importancia del factor humano y el cambio que deberían efectuar las organizaciones a partir de la forma en que viene trabajando y ha venido desarrollando la cultura japonesa, esta herramienta maravillosa que permite que el foco esté puesto fuertemente en lo que son las personas. Entonces, vamos ya al tema. Voy a iniciar esto haciendo una explicación primero de las premisas que a mí me parece que son fundamentales para el mundo actual. Yo creo que en los tiempos actuales y a raíz de inclusive del COVID-19 que estamos viviendo, estas situaciones que nos presenta el escenario actual nos obligan a tener que hacer un cambio. Y en materia de lo que se llama recursos humanos, si bien a mí no me gusta la palabra, prefiero hablar de factor humano, creo que hay que cambiar el modelo de gestión. Esto en realidad es un avance que hizo en su momento Japón. Yo tuve la ocasión de estar en Japón en el año 1995 a través de la OTS y participé en un curso muy importante que me cambió la vida. Ese programa que era el de Quality Management, en realidad me abrió la mente y me permitió ver cómo en otras culturas, en este caso la cultura japonesa, se llevaba a cabo dentro de las organizaciones una serie de actividades que en el mundo occidental yo creo que no estábamos llevando en el mundo de las empresas. Yo hace un poco más de 35 años que trabajo en esto que es el factor humano. Y he llegado a la conclusión, y creo que las organizaciones se terminan dando cuenta, que la única ventaja competitiva que tienen hoy en día las organizaciones son las personas. Todo lo demás se copia. ¿Qué quiero decir con esto? Se copia la tecnología, se copian los modelos, se copian los procesos. Lo que no se puede copiar es la gente, el talento que tiene la gente, el factor determinante del éxito en las organizaciones. Hace muchos años, trabajando yo en una organización muy grande como fue el Banco Santander Ríos, yo fui el jefe de capacitación de esa institución, trabajábamos en la red de sucursales y se notaba claramente la diferencia entre un gerente de sucursal y otro gerente cuando uno de ellos ponía el foco en las personas y el otro no lo hacía. Yo creo que esta expresión que ustedes están leyendo allí, que dice ponga el foco en los procesos y no en el resultado, es una de las piezas clave. Los resultados son consecuencia de lo que usted hace con la gente. Si todo aquel que gerencia, todo aquel que lidera, tiene la mirada puesta en las personas, en realidad el resultado se llega muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la síntesis está abajo. En realidad es cierto. Las personas estamos en los procesos. ¿Quién mueve los procesos? Las personas. Entonces hay que apostar a la gente. Hay que poner foco en ellos. Avancemos un poco más y vamos a compartir algunas ideas. Esta metodología o el sistema LEN que expreso yo en mi filmina o mi transparencia, que se orienta a adoptar estos principios y herramientas de planificación y gestión, que busca permanentemente la mejora continua, que busca Kaizen, que busca la constante productividad. Lo hace a partir de procesos, pero en donde de nuevo están presentes las personas. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esta metodología? Creo que esto es conocido por todos ustedes, a la eliminación de los errores en la producción, a tener un profundo respeto por las personas. Eh, Edward Deming, un gran hombre que ayudó como ingeniero, perdón, como matemático estadístico, que ayudó de manera significativa a Japón, tenía un concepto muy claro en sus obras y uno de los principios que él sustenta es que hay que eliminar definitivamente el temor en las organizaciones. Entonces, eliminar el temor es construir la confianza y eso significa tener respeto por las personas. Lógicamente que también orienta esto lo que es la metodología o el sistema LEN a dar una profunda satisfacción al cliente, que es el centro de toda la organización. Toda la organización, toda empresa tiene que girar en torno al cliente, porque el cliente es la razón de ser de la empresa.
Y en eso se basan justamente las aplicaciones del Lean Management. Vamos a ver ahora, por favor, algunos datos que son significativos de cómo ha sido y cómo es el management japonés. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo no voy a leer todo esto, pero me parece que hay ahí una serie de conceptos que son tremendamente valiosos. Toda la administración se centra en la gente de nuevo. Si la gente está capacitada, la gente está entrenada, la gente ha sido seleccionada, y esto lo voy a ampliar más adelante, en función de lo que demanda por las posiciones y los puestos, vamos a tener gente que se siente con identidad, gente que se siente con sentimiento de pertenencia en la organización. Por eso es que la administración en Japón pone el fuerte énfasis en el factor humano, ¿no? Hay otros temas que aparecen aquí, ¿no? Que el concepto, por ejemplo, del trabajo en equipo. Yo cuando viajé en el año, reitero, en 1995, me quedaba asombrado de cómo existe un espíritu de colaboración. Cómo, por ejemplo, en el equipo se intercambian las ideas, cómo hay una apertura para compartir, cómo se aprende a aceptar el disenso, cómo se aceptan las ideas y cómo se llega fundamentalmente a través de la resolución de un tema o de un problema a través del consenso. Lógicamente, la toma de decisiones es más lenta cuando se va por la vía del consenso, pero tiene una ventaja extraordinaria, que es cuando todos consensuamos algo, en realidad todos vamos a apoyar esa idea, ese proyecto, ese proceso. Esto marca la diferencia. Ellos pueden trabajar de una manera en equipo que a nosotros nos cuesta muchísimo más. Pero creo que esto es producto de algo, que hay que construir y voy a hablar en eso en unos minutos más, que tiene que ver con construir una cultura. El resto creo que está dado ahí, que ustedes han podido ya tener una lectura de los conceptos que están expresados en mi presentación. ¿Dónde hay que poner el foco? En la innovación, en la gestión. No quiero decir, yo me estoy refiriendo a eso en este momento, al factor humano. No quiero decir de que la innovación estratégica o tecnológica o de productos o de servicios no es importante, lo de las operaciones. Pero cuando hablamos de la innovación en la gestión, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa de adoptar un modelo de gestión centrado en las personas, con un marcado liderazgo, que hay que construir. Esto no es un tema menor, el liderazgo no se nace líder. Esto ya está comprobado. Yo soy docente del ITBA y allí trabajamos desde la Escuela de Liderazgo con algunos conceptos que son muy importantes para formar líderes. Y también hay que tener en cuenta en este modelo de gestión cuál va a ser la estructura organizativa y los procesos internos de trabajo que hay que ayornar o rediseñar dentro de la organización. Vamos agregando algunos temas. Este es un pensamiento que tienen en Japón que me parece maravilloso, ¿no? Es una frase que dicen los japoneses, que dicen, no habrá ningún progreso si ustedes continúan haciendo las cosas de la misma manera todo el tiempo. Esto es a lo cual yo quiero poner énfasis, la necesidad de hacer un cambio. ¿Por qué insistir en algo que no funciona cuando hay otra gente que ya lo ha probado y funciona? Entonces hay que sentarse, y esto es muy importante, y rediseñar las organizaciones. El mundo no es lo que era en el pasado. Y acá hay algunas claves que yo ahora voy a compartir con ustedes, ¿no? La creación de una cultura organizacional distinta. En realidad, un modelo exitoso para crear una buena cultura de organización centrada en las personas y en los resultados, trabajando con las personas para alcanzar los resultados, tiene un componente esencial en el modelo, que es, tiene que haber una visión clara, una orientación y un propósito con objetivos claros por parte de la dirección, y tiene que apuntalarse, apoyarse en dos grandes elementos, que son las prácticas y el estilo. ¿Qué hay que hacer y cómo hacerlo? Estas son las dos grandes patas sobre las cuales se apoya la visión. Y además hay que empezar a pensar en otra cosa, que si ese proceso de cambio se quiere iniciar, se necesitan básicamente tres niveles de protagonistas. Tienen que haber en los protagonistas patrocinadores del cambio, que son los que están en la dirección, los agentes de cambio, que son los mandos medios y son los niveles intermedios, digamos, dentro de la organización, para trabajar con los sujetos del cambio. Esto yo lo amplío en un par de transparencias en cuanto a cuáles son los roles claves en el proceso de cada uno de estos niveles organizacionales, y qué es lo que tienen que llevar adelante como proceso de cambio. Entonces, tanto los patrocinadores como los agentes de cambio
como los sujetos del cambio. Estos son los roles por un lado, y por otro lado tenemos algo muy importante que son las funciones que van a cumplir. Todas ellas tendrán que actuar simultáneamente, lógicamente con una clara definición primero de esos patrocinadores, en donde van a definir esos objetivos estratégicos y de transformación organizacional que necesita la compañía. Tiene que haber agentes de cambio y hay que formar los líderes y hay que detectarlos, quiénes son los que ayudan, los que coadyuvan adelante, a llevar adelante esos objetivos estratégicos que han definido los patrocinadores. Y por último, hay que empezar a trabajar con los sujetos del cambio, trabajando siempre con aquellos que son más propensos a la realidad de querer cambiar. A veces la gente dice, bueno, pero es que la gente se resiste al cambio. No todo el mundo se resiste al cambio. Hay mucha gente que es propensa. Hay que detectar quiénes son en las estructuras los sujetos del cambio que están abiertos a querer cambiar y con ellos empezar a trabajar. Desde lo personal, tengo la profunda satisfacción de haber vivido algunos procesos de cambio con una extensión en organizaciones grandes, con un proceso de cambio que duró 5 años. Y finalmente se dio vuelta la organización totalmente. O sea, y eso estoy hablando de la Argentina. A mí me enorgullece realmente que esos procesos se den a veces en estos contextos nuestros. Voy agregando algunos elementos, por favor, y aquí voy a trabajar con 7 elementos que me parecen esenciales y que ayudan a pensar en esta gestión eficiente del Lean Management, ¿no? Ya sabemos entonces establecido ese proceso de cambio para que los colaboradores lleven a cabo las estrategias, en donde eso va permeando hacia abajo. ¿Qué se requiere fundamentalmente? Desde la dirección, dos palabras que están conformadas por 2 letras muy importantes que son la letra C. Además, quiero expresar que en la vida personal, estas 2 palabras, convicción y compromiso, han tenido un alto ranking dentro de mi quehacer de las actividades profesionales. Yo no creo que se pueda alcanzar algo sin tener profunda convicción. Y yo sé también que cuando uno tiene profunda convicción acerca de algo, aparece algo que se llama el compromiso. Entonces, estos 7 elementos, que los vamos a desglosar ahora un poquito para ir avanzando en el desarrollo, son los siguientes. El primero es algo que parece como algo muy obvio, pero creo que hay que sentarse a revisar a partir de la estructura y a partir de las tareas, cómo estamos, qué tenemos, cómo están ayornadas esas tareas en función de los tiempos actuales, de lo que demanda el contexto de la realidad. Hoy lo estamos viviendo y lo sentimos. Estamos pensando en esto que es el teletrabajo. Hace un año atrás, en realidad, casi nadie pensaba en teletrabajo y hoy se ha vuelto un elemento de prioridad para resolver situaciones. Entonces, simplemente lo traigo como un ejemplo. El punto 2 es un punto esencial. Yo, como hombre que trabaja en factor humano, hace muchos años, más de 15, que trabajo con lo que se conocen como perfiles conductuales. Una herramienta magnífica que permite identificar claramente, y ahora voy a explicar un poquito sobre el tema, cómo identificar claramente cómo correlacionan las personas con los puestos. ¿Y qué es lo que mide este tipo de herramientas? Que no son un test, sin embargo tienen y no necesitan ser llevados a cabo por un profesional de la psicología. Simplemente uno conociendo, yo estoy certificado en estas herramientas, uno puede simplemente llevar adelante y descubrir cuál es el perfil conductual que tiene una persona. Entre estos elementos tenemos, fíjense qué interesante, yo creo que el punto de partida es esto, y en cualquier organización, en cualquier institución, hay que mirar esto con mucha claridad. Sabemos que tenemos que elegir a las personas precisas para un cargo preciso y en el momento preciso. Y para ello lo que hacemos es valernos de saber cuáles son las competencias que tiene la persona y qué competencias demanda la posición funcional. Y las competencias son esos conocimientos, aptitudes y habilidades para la función que tiene una persona. El punto de partida entonces es que no todas las personas pueden ocupar cualquier puesto. No todas las personas son para todos los puestos. Uno a veces detecta en el perfil de una persona que tiene un muy buen perfil comercial o no tiene el perfil comercial y en realidad si lo ponemos en una tarea comercial, la persona va a estar frustrada, no va a lograr los resultados, no machea, si me permiten la expresión, no encaja la persona con el puesto. Entonces esto sería más o menos como explicarlo de esta manera. Si ustedes imaginan ese cuadrado rojo que está allí, que es un puesto,
yo necesitaría encontrar la persona que mejor encaje en el puesto. Esto es así. Ahora, ¿qué pasa si yo miro para ver si la persona encaja? Si la persona encaja, estamos 100 puntos. Pero si la persona cae allí, lo único que va a tener de correlación con el puesto será esa porción que alcanza a tomar la parte roja. Y si la persona cae aquí afuera, tenemos un problema. Miren, yo estoy convencido, y esto es ya un dato mundial, el mayor error que puede llevar a cabo una organización es incorporar personas que no respondan a los perfiles que exigen las posiciones funcionales. Entonces, la definición de los perfiles y evaluar y medir, no solamente en la selección, sino cuando vamos a promover, por ejemplo, a alguien. He visto en mi vida operarios que han sido ascendidos para ocupar una posición determinada de supervisor y que a los 3 meses fracasan. ¿Por qué? Porque la persona no tiene el perfil para dirigir gente. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Usamos la intuición o la medición entonces? Cuando nosotros miramos en una organización para seleccionar, por ejemplo, una persona, los elementos que se toman en cuenta habitualmente son la formación y la experiencia, y esos dos elementos se constatan muy fácilmente. ¿Dónde estudió, qué títulos tiene, qué calificaciones recibió, qué especialización hizo? Experiencia, ¿dónde trabajó, cuánto tiempo, cómo fue la rotación que tuvo de empresas o dentro de una misma empresa funcionalmente, cuáles son las posiciones que ocupó? Y eso se contata, reitero, muy fácilmente. Pero si no tenemos una medición del perfil conductual, podemos estar comprándonos un problema. Esto yo lo he visto, trabajo hace muchos años en este terreno y me consta de que esto es así. Por lo tanto, hay que buscar cómo correlacionan las personas con los perfiles, esa es la clave. Bueno, yo me tomé unos minutos para hablar del punto 2, que era la selección. El punto 3 es capacitar y entrenar. Fíjense, si uno ha hecho un buen trabajo en la medición de los perfiles, en realidad los perfiles lo que me permiten saber es sobre qué personas voy a apostar en la inversión de capacitación. Si yo no tengo una medición, podría estar capacitando gente que no responde a los requerimientos del puesto y eso sería como arrojar el dinero por la alcantarilla. Muchas organizaciones forman gente que después no responde a los requerimientos en términos de resultados. Por lo tanto, capacitar, y agrego algo, entrenar. Y voy a aclarar luego en pocos minutos más esto. Cuando yo he marcado ahí abajo qué es lo que ocurre en Japón, los programas de capacitación a los trabajadores incluyen clases que son exclusivas de la gestión japonesa. O sea, el colaborador, el operario, sí, palabras que a mí no me gustan, pero el colaborador en realidad tiene una visión integral de a dónde va la compañía, qué es lo que tenemos que lograr. Entonces esto genera un involucramiento, un compromiso. Cuando uno mira los círculos de calidad, ¿cómo funcionan? Funcionan porque hay gente que está involucrada. Tiene una gran dedicación a querer hacer esto, ¿no? Entonces, fíjense que ofrecen inclusive clases sobre los procesos de gestión en Japón, sobre lógicamente los elementos del modelo PDCA, en los mandos medios y en los niveles inferiores. En síntesis, se espera que cada persona, siendo un protagonista, se comporte casi como si fuera el gerente de un área. Dentro de la capacitación hay algunas diferencias que se notan claramente entre lo que se ha hecho en Japón, no solamente el presupuesto, la cantidad de horas que se destinan a la capacitación y educación en los procesos iniciales de los trabajadores. Una fuerte apuesta al compromiso y al involucramiento de las personas bajo un modelo basado en la confianza, ¿no? Y otro de los elementos que me parece importante en términos de capacitación y diferencias es esto que yo quiero compartir. Yo hace muchos años me formé en la metodología de on-the-job training, metodología que en la República Argentina en realidad yo no he visto que se utilice en demasía, digamos, o en forma con mucha dedicación. Se hacen cursos, yo he trabajado como gerente de capacitación y como jefe de capacitación en distintas organizaciones. Se hacen cursos, la gente entra al curso y salió del curso, pero en realidad hay poco entrenamiento. Y si no hay entrenamiento, no hay desarrollo de habilidad. Y si no hay desarrollo de habilidad, en realidad
Lo que la persona hizo en un curso fue tomar conocimiento. Y la acumulación de conocimiento no es aprendizaje. En realidad usted aprende algo cuando usted, además de tomar el conocimiento, sabe y sabe hacerlo. ¿Qué es lo que pretende y qué es lo que logra la metodología de on-the-job training? Y logra que la persona realmente aprenda. Yo personalmente considero que, y me da mucha tristeza, de encontrar muchísima gente que quisiera hacer cosas, quiere hacer cosas y no sabe cómo. A la gente le dicen qué, no siempre le dicen cómo hacerlo. Le muestran, pero no le enseñan. Y la demostración en un proceso de enseñanza no alcanza. La persona, además, tiene que hacerlo. Y la metodología de on-the-job training lo que logra es eso, que algo que yo sé y sé hacer, teniendo una metodología se lo puede enseñar a alguien para que finalmente esa persona lo haga. Después va a adquirir la destreza, la habilidad, eso se adquiere con la práctica. Pero yo considero personalmente que esta herramienta, una herramienta importantísima, el entrenamiento en el puesto de trabajo debería ser una materia obligatoria en todos los colegios secundarios y en todas las universidades. El país funcionaría probablemente de otra manera. Síntesis final, si la persona no ha aprendido, dice, el entrenador no ha enseñado. Lo que importa es poner el foco en el que aprende. Bueno, esta herramienta, yo cuando fui a Japón me quedé deslumbrado, porque yo ya conocía la herramienta y la usaba hacía muchos años y entrenaba a mucha gente con la metodología, y me quedé asombrado cuando llegué a Japón. Viajábamos 21 argentinos y 3 uruguayos en aquel grupo, y visitamos no sé, como 10 empresas. Y en todas las empresas, como yo soy hombre del factor humano, me llamaba la atención ver cómo un operario entrena al otro, cómo uno le enseña al otro, y cómo todo el mundo maneja la metodología. Entonces es una maravilla, porque dice, ¿cómo nivelas hacia arriba? Y entrenando a la gente. Hoy, en nuestra realidad como país, las grandes compañías, las compañías petroleras, adolecen y tienen un problema seguramente muy serio. Y ese problema tiene que ver con el hecho de que necesitan gente con oficios. ¿Y quién capacita a la gente con oficios? Hemos sufrido a lo largo de muchos años en nuestro bendito país la destrucción de las escuelas técnicas. Y hoy se necesitan en oficios cientos, miles de personas, en todos los rubros, no solamente en la actividad petrolera, en todos los rubros. Entonces esta metodología de on-the-job training debería ser expandida rápidamente, debería ser un proyecto nacional y un proyecto que deberían apoyar y desarrollar todas las compañías, las grandes compañías en el país. Y con esto prácticamente voy cerrando mi presentación. Yo personalmente tengo una frase con la cual cierro esta transparencia que es muy importante. Creo mucho en ella. Yo creo que lo que primero hay que construir dentro de una organización son buenas relaciones. Si usted considera que eso es importante y genera buenas relaciones, un buen clima, ayorna la cultura por medio de las prácticas y el estilo. Prácticas y estilo, finalmente, lo que terminan generando es una cultura. Entonces hay que tener un diseño perfectamente armado para que desde la visión y con prácticas y estilo se genere una cultura, valores, a la cual la gente se va a sumar. Pero todo eso se construye primero con la relación. Si la relación es buena, cualquier tarea, hasta la más difícil, se puede abordar. Voy a agregar unos puntitos más, por favor, que no voy a entrar en detalle en esto. Creo que otra de las cosas importantes es el hecho de que hay que delegar a la gente. Hay que empoderar a la gente para que la gente pueda llevar adelante muchas cosas. Hay mucha gente que está muy ávida de que le den la oportunidad. Entonces hay que formarse por medio de la capacitación, porque no delegar no es arrojarle el problema a alguien. La persona tiene que tener las competencias, arranca todo el ciclo de nuevo. Habilidades, destrezas. Si la persona correlaciona con el puesto, ven cómo va todo. Y yo lo entrené, en realidad termino un ciclo de proceso con la gente que me va a permitir a mí saber que tengo la mejor gente para las posiciones funcionales que necesito. Y es increíble cómo la gente cuando usted le delega y aprende algo nuevo, cómo la gente responde de manera sumamente responsable.
Lógicamente hay una acción de monitoreo, no es el control, en realidad hay que trabajar con la gente para que la gente, eso lo vi en Japón, ¿no? La calidad la hace el operario en la línea de producción. ¿Por qué? Porque tiene identidad. Entonces, el modelo japonés de gerenciamiento está apuntalado fuertemente en esos valores. Y eso es lo que hay que hacer y construir en las organizaciones. Bueno, y agrego un par de temas más y con esto ya estamos cerrando. La retroalimentación, hoy como nunca, y sobre todo en las generaciones jóvenes, hay que trabajar mucho con el hecho de los encuentros para dar feedback. Hay que trabajar mucho con algunas acciones de coaching o de tutorías respecto de las personas y fundamentalmente hay que ayudarlos. Yo soy un convencido de que la gente, y lo he hecho en mi vida, la gente necesita apoyo, a la gente hay que ayudarle, hay que apoyarla, hay que enseñarle, hay que guiarla. Esa es la gran tarea que tiene el que tiene gente acá. Y por último, sí, que es algo muy típico que se ve en Japón y que se documentan las buenas prácticas. Todas las buenas prácticas tienen que quedar documentadas, porque eso es lo que me permite después, en esa documentación, poder después trabajar en la mejora continua. Ok, si hemos logrado esto, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar los procesos? En donde en los procesos está la gente. Si la gente está mejor preparada, los procesos fluyen de una manera distinta. Y esto es muy importante. Bueno, hasta aquí llego. Quiero agradecer nuevamente la cordial invitación que me hicieron. Muchísimas gracias a ustedes y espero que mi breve presentación les haya sido de gran utilidad. Muy amable y buenos días.